cómo desmontar algunas mentiras que el Partido Popular está diciendo siempre para decir que es inevitable hacer lo que está haciendo. Por tanto, primero, lo que está pasando hoy en la Comunidad de Madrid, pero también en otras comunidades, y lo que va a pasar en toda España si no lo evitamos, y cuando digo no lo evitamos digo fundamentalmente todos los ciudadanos, es que hay un expolio. La palabra expoliar es quitarle a alguien de manera violenta. Hay un expolio del sistema sanitario público español. Y ese expolio lo está haciendo un gobierno, el gobierno del Partido Popular. Y hay que decirlo así de claro. Por tanto, nos están expoliando. Y además de eso, hay dentro de ese expolio una corrupción legal permanente. Lo del señor Güemes se llama corrupción legal. Es verdad que lo ha hecho esperando 2 años. Es verdad que ha esperado 2 años, que dice una ley, que es una ley muy mala por cierto, que un señor que ha sido ni más ni menos que consejero, espera 2 añitos y luego se va a lo que él ha facilitado que se haga para 20 años más. Y eso explica por qué el gobierno de Madrid ha aguantado el tirón, no da marcha atrás, a pesar de haber tenido 5 semanas en huelga a los médicos de Madrid, cosa que en este país no se había producido desde el año 79, que yo estaba en la coordinadora de hospitales de Madrid. Por tanto, ¿por qué no ha podido dar marcha atrás? Porque en el negocio están ellos. Ellos mismos están en el negocio. El Güemes y muchos como el Güemes. Y la pregunta que hay que hacerle hoy al señor Laschetti es, oiga, señor Laschetti, cuando privatice usted 6 hospitales, ¿en la empresa que las coja va a trabajar usted dentro de 3 años? Que seguramente diría, si fuera sincero, que sí. Por tanto, hablamos de negocio, hablamos de corrupción legal. Para ilegal ya está el caso Gürtel, donde irán a la cárcel, o el caso Nos, pero hablamos de corrupción legal con estas medidas que ha hecho el señor Güemes y algunas más. Tanto nos están expoliando, están siendo corruptos y están haciendo algo todavía más grave. Están induciendo a un cambio en la mentalidad de la ciudadanía española. Y tiene que ver también con algo que decía mi compañero hablando de farmacia. Es que la salud no es un producto de consumo. La salud no es eso. Es algo más importante. Y sin embargo la derecha, que siempre tiene interés en entrar en el mercado sanitario, porque la sanidad mueve mucho dinero, como tiene interés, trata de convertirlo en un producto de consumo. Y por eso, sin hacer ninguna planificación, es más, en contra de funcionarios que dijeron que no se podía hacer, pusieron 8 hospitales a la liguí, sin ninguna planificación previa. Alguno cercano aquí, el de Majadahonda, porque allí había un secretario general del Partido Popular. Porque si miráis geográficamente el área 6, esa que luego han destruido con el área única, la situación es excéntrica. Y por tanto un principio básico en un servicio público regionalizado y ordenado se llama el de accesibilidad. Y por tanto hay que hacer equidistancia de ciudadanos. Y aquí no se hacía. Pero claro, Romero de Tejada era secretario general del Partido Popular. Y así se hicieron hospitales, casualmente, como bien decía Luis, en la zona periférica de Madrid, zona sur, para con una política de marketing absolutamente fraudulenta y con un montón de dinero por medio, engañar a los ciudadanos. Querían coger el cinturón rojo de Madrid. Y lo hicieron así. Hicieron hospitales donde no hacían ninguna falta. Porque en Madrid sí que faltaban camas. Pero de las que más faltaban no han hecho ninguna. Camas de media y larga estancia. En Madrid tenemos 994 camas para 6 millones de habitantes públicas. No han hecho ningún hospital nuevo. En mi hospital, que es Móstoles, tiene que ir el enfermo a Villalprado. Por lo tanto, cuando mandamos un enfermo a Villalprado, la gente de Móstoles me dice, y con razón, es que no puedo ir a visitarle todos los días, porque no tengo dinero. No han hecho ninguna cama pública de media y larga estancia, ninguna. O venimos a Guadarrama, o vamos a Villalprado, o vamos a la Cruz Roja, que está concertado. Han hecho hospitales de agudos, pequeñitos, tampoco arreglan tanto, ¿eh? Hay un caso paradigmático que es el hospital de Arganda, donde pretendía este señor que la gente de Rivas hacia Madrid fuera a Arganda. Hospital de 110 camas con servicios básicos, teniendo como tenía más cerca el hospital Gregorio Marañón con todos los servicios. En Rivas, que yo creo que es una ciudadanía muy bien concienciada, no va ninguno, se van a Gregorio Marañón y hacen muy bien. España tenía un decalaje en gasto social total con respecto a los países que forman hoy día la media de la Unión Europea de 10 puntos. 10 puntos. En los años que siguieron hasta el año 93, España redujo mucho ese diferencial. Nos quedamos a 4 puntos solamente en gasto social total. Y cuando hablo de gasto social total, hablo de gasto sanitario, gasto educativo, servicios sociales. En el año 93 ocurrió en Europa una cosa, y fue el triunfo de todas las ideas neoliberales. Y fue el Tratado de Maastricht, ese que introdujo eso del déficit. Que el déficit siempre es lo mismo, no es para gestionar mejor, es para recortar el dinero que se gasta en dinero público. Eso es el déficit. Y a partir de ahí, España no pudo ya recortar más diferencial. Para que un sistema sea sostenible,
hay dos patas que son esenciales. Una pata es lo que se aporta al sistema, la financiación. Y otra pata es cómo se gestiona el sistema, la eficiencia. Son las dos patas que hacen posible que algo se mantenga. Aquí veo mujeres más jóvenes y más mayores, gestionan todas muy bien su casa, seguro, y saben muy bien que con lo que reciben tienen que gastar con eficiencia para no pasarse y entrar en deuda. Por tanto, cuando se dice que en España el sistema es insostenible, se tiene que decir por qué estamos en España financiando más la sanidad pública que los países que dicen que son como nosotros, los de nuestro entorno. No, estamos financiándolo con menos dinero. Por tanto, tenemos todavía un déficit de un punto del PIB, con respecto a los países de la Unión Europea de los 15. Un punto del PIB. Lo estamos financiando, por tanto, poco. Pero además de eso, de lo que financiamos poco, lo financiamos mal. Porque el gasto público en España ha crecido un tanto así, pero ha crecido sobre todo el gasto total a expensas del gasto privado, que ya representa en España el 30% del total del gasto sanitario. Por tanto, estamos invirtiendo el dinero donde va. Y además de eso, estamos controlando mal, la segunda parte de la pata, la gestión del sistema. Por hablar de farmacología, como hablaba mi compañero, del gasto farmacéutico, el gasto de farmacia en España, el farmacéutico, significa ya el 32% del total del gasto sanitario. Una barbaridad. Yo estuve en el año 87 en Dinamarca, invitado por el gobierno danés para ver cómo funcionaba la red pública de hospitales y de sistema de salud danesa. En Dinamarca, en el año 87, había una cosa tan grande como el macro de aquí o de Leganés, que era la central del sistema. Y estaba allí la central de farmacia. El gobierno danés compra principio activo, y él lo envasa, lo distribuye y lo da a todos los centros. Dinamarca ha estado creciendo 6 puntos por debajo menos que nosotros sistemáticamente en el gasto farmacéutico, porque había control, porque era una compra del Estado y era una compra del gobierno. En Madrid, donde se dice que hay que privatizar porque no hay dinero, seguramente lo veríais en la prensa, hubo un gerente de un hospital muy grande de Madrid el 12 de octubre que en un año, en 19 medicamentos de uso habitual, de los corrientitos, el Urbasón, para poner, por ejemplo, uno de ellos era el Urbasón, gastó 1,5 millones de euros más que el Hospital La Paz en los mismos medicamentos. Eso quiere decir que, una de dos, o el gerente era un inepto, y había que haberlo dimitido de inmediato, o alguien puso el cazo. No hay más que eso, ¿eh? Por tanto, en Madrid, la gestión eficiente no se ha hecho. El despilfarro se produce fundamentalmente en las listas de espera, que han sido un auténtico despilfarro. Se ha inducido a la gente a creer que todo se tiene que operar. Y cuando se hablaba antes, mi compañero hablaba antes de farmacología, hay que decir que Estados Unidos, la Fundación Cochrane, que controla la calidad asistencial, Estados Unidos es un país donde se puede hacer de todo, es verdad que es privado, pero de todo, pero que da unos niveles altísimos de iatrogenia, es decir, de actuaciones médicas que no solamente no mejoran, sino que empeoran la salud de los pacientes. Porque allí lo que importa es el negocio, lo que importa es hacer cosas. Hay que hacer cateterismo, 50.000, no importa, si no da resultado, pero la empresa que hace el catéter gana mucho dinero. Por tanto, dicho eso así, vemos que en Madrid no financiamos bien, en toda España, y voy a terminar, no financiamos bien en toda España, en Madrid menos todavía. En Madrid es la penúltima comunidad autónoma del Estado español que pone menos dinero por habitante para gasto sanitario. Por tanto, ni gastamos, ni ponemos mucho, ponemos poco, y poner dinero en sanidad, o en educación, o en servicios sociales, es un tema de voluntad política. Es ahí donde un gobierno se ve si es progresista o no, cuando hace sus presupuestos. Cuando los presupuestos priorizan los servicios sociales, priorizan la educación y la sanidad. Eso es lo que dice si un gobierno es progresista o no. Pues la Central Única de Compras es aplicar un criterio de economía de escala. ¿Cómo es posible que el mayor comprador de productos sanitarios, que es el sistema de salud, no haya creado una Central Única de Compras para conseguir mejores precios? ¿Cómo es posible que no? Pues sí es posible. ¿Son tontos? No. Es que en ese batiburrillo, cada cual hace lo que puede. Y en este país lo que puede, ya sabemos lo que es. Llevarse el dinero a su casa. Por tanto, dicho esto, solamente dos detalles. Dos detalles. No solamente hay que cambiar cosas. Luis ha hablado de la ley 1597. Esa ley hay que derogarla. Pero con eso no basta, hay que derogar más cosas. Pero esa hay que derogarla. Fue un error monumental del Partido Socialista apoyarla, un error monumental, porque esa ley tiene un artículo único. Si no hacía más, son 2 renglones. Se permite la provisión privada de los servicios del sistema sanitario público. Y eso es una puerta abierta para que entren. Que es verdad que si hay un gobierno más sensible a lo social, entrarán menos. Y si llega un gobierno como este, que es de derecha extrema, pues entra todo. ¿Cómo son los presupuestos para el 2013, hospital por hospital? Unos cuantos, ¿eh?
todos tienen una reducción de presupuesto del 13 al 12 que oscilan entre el 15% y algunos, como el hospital del Tajo, de Henares o del 12 de octubre, de casi el 30%. Pero hay 3 hospitales que no pierden, que ganan, que tienen más este año que el año pasado. Casualmente son Hospital de Valdemoro, concesión administrativa, privada. El año pasado tuvo una asignación presupuestaria de 45 millones, casi 46, 45 millones 900 y pico mil. Este año le dan 51 casi. Que le van a dar menos. Y se gestiona muy bien, sobre todo para Capia. Hospital de Móstoles privado, que lo han inaugurado en marzo del año pasado, que está al lado del mío. El año pasado recibió 95, este año 106. 11 millones más, porque claro, como tiene que crecer. Y luego Hospital de Torrejón, el año pasado recibió 76, este año casi 80. Estos hospitales han crecido un 10, un 12 y un 6%, no han perdido dinero. Los que hemos perdido dinero somos todos los demás. Hospital de Móstoles hemos perdido el 21%. Claro, y luego algunos de estos señores del gobierno regional dicen, es que lo que queremos es que haya competencia. Primero, yo no tengo que competir con nadie, solamente tengo que competir con el enfermo para atenderle bien, para llegar a un acuerdo con él y atenderle bien. Segundo, la sanidad no es una competencia. Esa es la introducción de criterios de mercado. Ponga usted y priorice lo que quiere gastar y luego después gestione con eficiencia. Ponga gerentes que sean serios, honestos y que además defiendan lo público. Y después haga usted los mecanismos que en el mundo de la empresa se conocen, pero que se pueden poner también en la empresa pública, ¿por qué no?, de una gestión eficiente. Porque aquí, cuando dicen que lo público no funciona, nos están engañando. Hombre, Telefónica funcionaba muy bien cuando era pública, y ahora hubiera venido muy bien en la crisis, porque lo que ganaba Telefónica lo podíamos invertir en esto. Se privatizó. Repsol funcionaba muy bien y ganaba dinero, lo privatizamos. El BBVA, aquel banco que era el Banco Exterior de España, luego Argentaria, BBVA, no perdía dinero. Se lo dimos a un amigo de Andara, señor González, y el dinero se lo lleva a él y su gente. Y luego, Bankia siempre funcionó bien, Caja Madrid, hasta que llegaron algunos y después la terminó de rematar el señor Rato, que de pronto ahora se va con 200.000 euros de sueldo cada año a Telefónica. Y hay que saber que esos hospitales, toda la construcción de los mismos, costó 840 millones de euros. De los hospitales, de los 7 que se hicieron, y Valdemoro, vamos a pagar en 30 años 3.990 millones. Por lo tanto, con ese interés, yo lo que quiero es que la señora Aguirre se haga amigo mío, se haga amiga mía, no va a ser posible, me conoce muy bien, sabe que no soy moderado, y me haga el favor de decirle a Bankia que me presta a mí los 840 millones que me voy a forrar en 30 años. Esa es la realidad. Y termino. El conflicto sanitario de ahora no puede acabar. No puede acabar. Si no conseguimos que siga el conflicto y la movilización, vamos a perder lo último que nos queda en este país de verdad serio y público. Porque la educación pública en Madrid ya se la han cargado. Ya tristemente uno, que viene de la clase obrera y que nunca ha olvidado de dónde viene, ya escucha a muchos obreros decir, tengo que llevar a mi hijo a un centro concertado, porque si no en la pública no pasa de curso. Se la han cargado la educación pública, pero ahora se van a cargar la sanidad pública. Y si los ciudadanos no estamos en la calle, si no hacemos una unidad de acción, donde hay que perder protagonismos absurdos, y yo llamo aquí, que ha convocado la asamblea del 15M, a que seamos todos un poco generosos. Cada cual tenemos nuestra historia. Cada cual venimos de donde venimos. Unos creemos que podemos tener la cabeza alta, porque nunca hemos hecho nada reprobable, pero somos distintos todos. Ahora hay que ser generosos. En este momento hay que hacer un esfuerzo, de hacer unidad de fuerzas, porque nos van a quitar lo poco que nos queda, y nos lo quitan en 3 años. Por tanto, yo pido, organizaciones sindicales, 15M, plataformas, que hagan el puto favor de ponerse de acuerdo. Yo lo que estoy pidiendo en mi hospital, que se pongan de acuerdo, que terminen con convocar manifestaciones y mareas blancas hoy unos y mañana otros. No, tenemos que estar en la calle. Si salimos a la calle 1 millón de personas y lo mantenemos en tensión, este gobierno no es que vaya a quitar el plan, es que se tiene que marchar, que es lo que yo quiero, que se marchen, que se marchen.